alabanza y adoración, ofreciendo alabanza y adoración. A esta hora queremos presentar ante ustedes el programa de nuestra hermana conferencista Becky Ortega, Conexión Cristiana Radio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este ministerio. Le invitamos para que nos acompañe usted en la siguiente hora, donde presentamos a nuestra hermana Becky Ortega en su programa Caminando con Cristo. Le presentamos a ella y a sus hijos y queremos darle la bienvenida aquí a Conexión Cristiana Radio. Le damos la bienvenida en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Hola, Dios les bendiga. Estamos en nuestro programa Caminando con Cristo y nuestro texto base se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Saludos a todos los que están escuchando esta programación en el 1010 AM, Radio Conexión Cristiana desde Phoenix, Arizona. Es para mí un honor y un privilegio compartir la palabra de Dios para todos ustedes, esperando que sea de bendición y de edificación para su vida espiritual. Vamos a orar para que Dios sea el que hable a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia para darte gracias por la vida que nos das. Señor Jesucristo, gracias porque tú eres fiel, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Tú eres el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el deseado de las naciones. A ti damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque eres digno de recibir la adoración de todo el universo, porque tú lo creaste. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Aquí nosotros rendimos honor, gloria, alabanza. Gracias, Padre, porque tú nos permites el privilegio de compartir tu glorioso evangelio. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, guárdanos, bendícenos, protégenos. Te pedimos que tú toques el corazón de todas las personas que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo. Que tu palabra, Señor, corra y fluya y haga lo que tú quieres que haga. Toca cada vida, toca cada corazón y que seamos llenos de ti, que seamos ministrados por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Usa mi vida para tu honra y para tu gloria. Unge mis labios con el aceite fresco para que podamos compartir palabras frescas, palabras de vida, palabras vivas. Señor, gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios que podemos tener el privilegio de compartir nuevamente la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Amén. Nuestro tema de hoy se titula Somos salvos por la gracia de Dios y nuestro texto central se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 2 y el verso 8, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una vez más, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Gloria a Dios. Y el verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Somos salvos por la gracia de Dios, por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y este texto es muy bonito porque es la base del Evangelio. Es nuestra base fundamental de la salvación, de que creemos en Cristo Jesús por la fe. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron.
Amén. A las promesas de Dios, a la salvación que Dios nos dio a través de su Hijo muy amado, Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver ¿qué es la salvación? Es un regalo divino que Dios nos da y lo obtenemos por medio de la fe, no por obras, no por acciones, no por méritos, no por lo que tú hagas. La salvación significa librar de un peligro, librar de la muerte, librar de la condenación. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y tenemos el privilegio y la bendición de que solo tenemos que creerle a Dios, de que Él nos dio a su Hijo para salvarnos de la condenación eterna. Solo tenemos que creer en Él, que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros fuésemos salvos de nuestros pecados. Y el verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vemos que en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, en el verso 9 al 14, ¿puedes leerlo, Brendita? Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14. Aquí en esta escritura sagrada vemos que Jesús enseñó la parábola del fariseo y el publicano. Amén. Aquí vamos a entender que el fariseo creía que por sus obras sería salvo, porque una persona que es fariseo es religiosa, legalista, no se basa en Dios, sino se basa en sus conocimientos, en lo que estudió. Entonces vemos que por eso el Señor dice que de los pescadores que no tenían educación, Él les dio el Evangelio para que avergonzaran a los sabios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, obra consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, 2 días, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa, justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aquí la palabra de Dios nos dice que no por obras para que nadie se gloríe. Aquí el fariseo se estaba gloriando en las obras de él. Dice, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo no soy pecador, no soy mentiroso, no soy adúltero. Entonces él se estaba exaltando y reconociendo que él aceptaba ser salvo solo por lo que él creía que era. Amén. Pero dijo Jesús que el que publicano, que se humilló, que declaró sus pecados, que se sentía inmerecedor de tanta bondad, ese fue el que regresó bendecido, el que Dios lo aceptó, porque Dios acepta el corazón contrito y humillado. Dice la palabra de Dios que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y a veces nosotros como cristianos decimos, bueno, yo soy salvo, voy a la iglesia, soy ujier, recojo ofrenda, a veces estoy en la entrada recibiendo a los hermanos, entonces pues yo voy a ser salvo porque soy indispensable, porque colaboro. Dice la palabra que no es por obras. Ahora, que no hay que confundir los frutos de la salvación, porque dice que cuando ya somos salvos, entonces somos justificados por la fe.
en Cristo Jesús. Es decir, justificado es que eres justo, que no tienes faltas, pero no es por ti, sino por la fe en Cristo Jesús. Así dice en el libro de Romanos que él escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. O sea que tú no te tienes que justificar, sino que Jesús es el que te justifica por la fe que tú tienes en Él. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos que para ser salvos solo tenemos que creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vemos que dice porque por gracia. Y vemos que en el libro de Efesios encontramos la palabra gracia 3 veces. Y gracia significa regalo inmerecido. Encontramos que en el libro de Efesios que habíamos estado leyendo la semana pasada, y hoy vamos a continuar para llevar un orden, para llevar una disciplina de la lectura de la Biblia. Y vemos que la causa de la muerte espiritual es el pecado. El pecado entró cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Murieron espiritualmente porque hubo una separación entre Dios y el hombre. Y vemos que Éxodo 14, 13 y 14 dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Moisés anima al pueblo de Israel a confiar en Dios, ya que era un pueblo desanimado, que no quería morir en el desierto, y le reclamaban a Moisés, pudiste habernos dejado en Egipto, porque al menos ahí tuviéramos una tumba segura, porque aquí en el desierto no queremos morir en la intemperie, en la soledad, y hemos dicho que para un cristiano el desierto significa los problemas, los desafíos, los conflictos, las situaciones adversas en esta vida. Vamos por un desierto, pero Jesús dice, yo soy el agua de vida, y Él nos refresca. Dice todo, el que a mí viene, no le echo fuera. El que bebe de esta agua, le dijo a la mujer samaritana, nunca, jamás tendrá sed. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos que la salvación existe desde el principio por amor a la humanidad, el amor de Dios. La salvación es fundamental para entrar al cielo, pero tenemos que tener fe en Dios, que Él ya lo hizo, que todo es gratis. Ahora, aquí es una salvación física la de Moisés en el pueblo. Tenían miedo, tenían temor, estaban inseguros de que iban a morir porque los carros del faraón venían detrás de ellos para matarlos. Y vemos que Dios los libró de esa salvación, de esa muerte física, de ese daño. Pero la salvación dentro de la fe cristiana es la eterna liberación espiritual que Dios concede a aquellos que se arrepienten y tienen fe en el Señor Jesús. Es decir, que la salvación del alma se obtiene únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos en Hechos 4:12 que dice claramente, y en ninguno otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y vemos que en Mateo 1:21 el ángel le dijo a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, solo uno, no más, que es Cristo el Señor. Y estas profecías fueron dadas por ángeles, y los ángeles son mensajeros de Dios, son enviados de Dios. Y les he dicho que nosotros como cristianos debemos de creer en los ángeles, pero no adorarlos. Recordemos que
los mensajeros principales de Dios son el ángel Gabriel, el ángel Miguel, y vemos que Él los envía. Y en el libro de los Salmos 91 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Por eso es que creemos, que sabemos, que tenemos fe, que Dios manda a sus ángeles que nos cuiden y nos guarden. Y dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Dios y los defiende. Es decir, que Dios nos manda a sus ángeles para que no tropecemos en piedra, para guardarnos de todos los peligros. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos que entonces solo uno es el Salvador. Y Dios nos ofrece la salvación gratis a través de su Hijo Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Y la redención significa quitar la condena, cancelar la culpa. ¿Y quién nos redime? Cristo Jesús. Y vemos que en Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí la palabra de Dios dice que todo ser humano es pecador, todos sin excepción. Líderes cristianos, líderes religiosos, líderes políticos, todos hemos pecado delante de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, por ese regalo inmerecido que Dios nos dio mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que la salvación es gratis, free, gloria a Dios, sin pagar. El Señor ya pagó el precio, el Señor Jesucristo. Y así como de gracia recibimos, debemos dar de gracia. Recibimos la salvación gratis. Compartamos este mensaje de salvación gratis también. Porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la recompensa de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que nosotros, como dice el apóstol Pedro, no me cansaré de repetirte las mismas cosas, aunque tú ya las sepas, porque de esta forma tengo amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya, porque las palabras de Dios son vivas, tienen poder. Gloria a Dios. Y vamos a continuar leyendo el capítulo 2 del libro de Efesios. Lo vamos a ir escudriñando porque Jesús dijo escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Y cuáles son las Sagradas Escrituras? La Santa Biblia, la palabra de Dios que fue escrita, inspirada por hombres que el Espíritu Santo escogió, que Dios les indicó lo que debían de hablar. Dice, porque ninguna escritura es de interpretación privada. Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que estábamos muertos, pecando, lejos de Dios, apartados de Dios, separados de Dios. Y dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y vemos que dice la palabra de Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que le obedezcamos, que leamos la palabra, que seamos buenos prójimos, que verdaderamente seamos dignos de ser llamados hijos de Dios, que llevemos el Evangelio a toda criatura. Dice Marcos 16,
15, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. No es que dice que vayas a pasearte por todo el mundo, por Europa, por Asia, por África. No, dice que vayas y lleves el Evangelio a todo el mundo. Y dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mucha gente agarra ideas porque no lee la palabra de Dios y dicen que no es necesario ser bautizado. Recordamos que Jesús nos dijo, ejemplo os he dado. ¿Y cuál fue el ejemplo que nos dio Jesús? Que a los 30 años se bautizó en el río Jordán para empezar su ministerio de 3 años y terminar la obra de Dios. Y vemos que cuando él expiró en la cruz del Calvario, antes de morir, dice, consumado es, terminado es. O sea que ya no hay que poner, ni quitar, ni arreglar, ni hacer enmiendas a lo que Dios hizo y dijo. Lo que Dios dijo está hecho. Entonces no tenemos que agregar nada más, porque dice el libro del Apocalipsis que hay de aquel que le agrega o le quita cosas a la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Y recordemos que debemos de llevar siempre nuestra Biblia. Cuando Jesús acompañó a los caminantes de Emaús, dice que sacó sus escrituras y se las leía. Es decir, que Jesús llevaba la palabra de Dios y la compartía, ¿verdad? Y decían los caminantes de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos leía las Sagradas Escrituras? Es decir, que Jesús no iba perdiendo el tiempo, iba predicando la doctrina que el Padre le dijo que enseñara. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos aquí que dice que en otro tiempo, todos, antes de que viniéramos a la luz de Cristo, andábamos en tinieblas, en pecados, en delitos. Pero ahora que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, ahora ya no pecamos fácilmente, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Hay cosas que tú como persona haces que dices, no es malo, voy a hacer esto o voy a hacer aquello, pero tú sabes que sí es malo y el Espíritu Santo te redarguye la conciencia. Te dice, estás pecando, estás apartándote del camino, estás apartándote de la santidad. Entonces es importante que el Espíritu Santo nos dirija, porque Él nos guiará a toda la verdad y a toda la justicia. Gloria a Dios, aleluya. Y dice que el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que cuando tú viniste a los pies de Cristo, cuando te convertiste al Evangelio, tú no eras santo, eras pecador, porque por eso el Señor nos salva del pecado. Cuando venimos, como dice Romanos 10, 8, 9 y 10, que vas a leer más adelante, Brendita, debemos de cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Y vemos que ahorita el enemigo de nuestras almas, el diablo, está sacando nuevas versiones de la Biblia, dice, para que la entiendas. Pero cuando cambias una palabra, a veces el significado queda totalmente distorsionado del significado original. Dice, no, es que es para que la entiendas. Sí, hay muchas Biblias. La Biblia perfecta, la traducida, que fue primeramente, fue Reina Valera, la versión Reina Valera. Las demás Biblias, pues las ha compuesto, las ha modificado el hombre, y ya deja de
distorsiona el concepto original de lo que es la palabra de Dios. Y para todos es la palabra de Dios. Amén. Entonces tú tienes que tener tu Biblia y cuando compres una Biblia, sino busca la versión Reina Valera, que es la auténtica, la original, donde la palabra de Dios se explica ampliamente y entendemos, bueno, algunos no entienden, pero los que somos cristianos, los que oramos que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para discernir, para entender la palabra de Dios, entonces sabemos que es muy fácil escudriñar la palabra de Dios. Amén. Y todos anduvimos en el pecado, unos tomando, otros adulterando, otros robando, quebrantando la ley de Dios. Y dice la palabra de Dios en las epístolas de San Juan que el pecado es transgredir la ley, es decir, quebrantar la ley, desobedecer la ley de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es infringir la ley de Dios. Pero gracias a Dios que por gracia, por ese don inmerecido, ese regalo, ahora somos salvos. Amén. El verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y vemos que no hemos valorado el amor de Dios. No hemos reflexionado qué tan grande es el amor. El apóstol Pablo decía que oráramos para entender la anchura, la longitud, la altura del amor de Dios. Gloria a Dios. Y dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vuelve a decir: por gracia sois salvos. Es decir, por un regalo que no merecíamos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el verso 8, estamos leyendo Efesios capítulo 2, si nos acabas de sintonizar y tienes tu Biblia a la mano, estamos leyendo el capítulo 2 de Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, que es el texto que escogimos como texto base para desarrollar este tema. Y el verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y habíamos puesto como ejemplo la parábola del fariseo y del publicano, de que el fariseo decía: te doy gracias, iba y hacía oración para él mismo, porque Dios no la escuchaba, dice, porque no soy como este. Yo doy diezmos, yo doy ofrendas, yo coopero, yo ayudo en la iglesia, no soy adúltero, no soy avaricioso, pero dice el apóstol Santiago que el que ofende en un punto, ofende todos los puntos, toda la ley. El que ofende en un punto, transgrede toda la ley de Dios. Y aquí estaba pecando de vanidoso, de hacerse que era salvo por sus obras. Pero la palabra de Dios dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que cuando tú ya eres salvo, si haces obras, pero no las publicas y estás consciente que no eres salvo porque le des un vaso de agua a alguien, sino ese es fruto del amor que Dios pone en tu corazón. Ayudar, amar al prójimo, como nos dice la parábola del buen samaritano. Y las parábolas son enseñanzas profundas que Jesús usó para enseñar a la humanidad, a las multitudes. Gloria a Dios, aleluya.
Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el verso 11 en adelante nos habla de la reconciliación por medio de la cruz. Y dice el verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora nosotros tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, que somos salvos y que después de esta vida Dios nos ofrece la vida eterna. Es decir, que jamás tendrá fin la vida eterna que Dios nos ofrece. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, que nosotros estábamos vagando sin Dios, sin esperanza, pero el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros y venimos al conocimiento y nos acercó por su sangre preciosa a Dios el Padre, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo Jesús nos vino a reconciliar la humanidad con el Padre. Él es el único intercesor, porque escribe el apóstol Pablo a Timoteo que solo hay un mediador entre Dios y la humanidad, Jesucristo, hombre, el que murió por nosotros. Dios solamente acepta el sacrificio, la sangre de su Hijo, y en la cual nos ha lavado, nos ha redimido de nuestros pecados y nos hace aceptos ante Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, que en la cruz nos reconcilió Jesús con nuestro Padre Dios, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, por los cercanos y los lejanos tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu, pero si le aceptamos en nuestro corazón. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vemos que si Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, le hemos aceptado a su Hijo como nuestro Señor y Salvador, entonces Él nos acepta. Y si tenemos el mismo Padre, Dios Todopoderoso, entonces todos somos hermanos, los que aceptamos, porque los que tienen otra religión y no tienen a Cristo, ellos están excluidos todavía de la familia de Dios, porque si llamamos al mismo Dios Padre, quiere decir que es nuestro Padre y nosotros venimos siendo hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos templos del Espíritu Santo y cada uno de nosotros va formando ese edificio bien coordinado que es el templo santo en el Señor. Y dice que nosotros estamos edificados juntamente para que el Espíritu Santo de Dios more en cada
uno de nosotros. Amén. Por eso es que siempre te predicamos, te compartimos la palabra de Dios, la salvación que Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos y por los de cada uno que le acepte en su corazón. Él murió por todos, pero no todos le han aceptado. Hay hijos de tinieblas y hay hijos de luz. Los que estamos en Cristo somos hijos de luz porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí andare no andará en tinieblas. Entonces, por esto sabemos que somos hijos de luz, que somos hermanos porque tenemos al mismo Padre Celestial. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hacer una oración por los que están enfermos. Estamos viendo que el clima está un poquito cambiante y afecta al cuerpo humano, se resiente. Pero Dios es poderoso. Por eso dice en Isaías 53 que por sus llagas fuimos sanados y curados. Tú tienes que tener fe en Dios, no en el hombre. Dios te salva. Dios quiere hacerlo. Dios te ama. Él quiere que tú estés sano, tanto físicamente como mentalmente, como espiritualmente. Él quiere la sanidad interior y exterior de tu vida. Él quiere hacerte libre para que seas una persona llena de gozo, llena de vida, agradecida a Dios, que alabes a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, si te duele tus rodillas, tus oídos, tu cabeza, tus riñones, tus pulmones, tus pies, el Señor lo va a hacer. Él es un Dios de milagros. Él está vivo y Él quiere demostrarte su poder. Solo tienes que creer en Él. Al que cree, todo le es posible. Amén. Vamos a escuchar este canto de sanidad y cree en Dios, confía en Dios. Él lo hace. Yo aquí voy a estar orando que el poder de Dios se manifieste en tu vida con un milagro de sanidad física. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo es tu sanador. Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús, gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, Él tocado con su mano ha recibido sanidad. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano.
Isaías 53, 4 y 5 declara: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy declaro que por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, tú eres libre y tú eres sano. Alguien grita de victoria. Soy sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad sobre la enfermedad con toda autoridad. Yo voy a nombrar algunos espíritus, y cuando yo grite en el nombre de Jesús, tú vas a dar un fuerte grito de victoria. Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes, todo ojo ciego, oído sordo, asma, leucemia, toda cadena de alcoholismo o de drogadicción, hoy salen en el nombre de Jesús. Soy sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido. Vamos, dilo. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Amén. Tú eres sano. Gloria a Dios, tú eres sano por el poder de Dios. Dios no te cobra ni un solo centavo, Él hace el milagro gratuitamente. Y vamos a orar porque cantamos que Dios haga milagros, creemos, pero también necesitamos de orar unos por otros. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Y sabemos que los intercesores y los guerreros de oración apoyan este programa para que Dios se manifieste con poder. Amén. Así que ahora vamos a orar y Dios lo va a hacer. Cree en Dios, confía en Dios. Él es milagroso. Amén. Gloria a Dios. Padre, te pedimos por todos en esta hora los que están enfermos. Creemos a tus palabras que dice que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario. Que por tus llagas fuimos sanados y curados. Tenemos fe en ti y confesamos sanidad física y espiritual para todo tu pueblo, para todas aquellas personas que están siendo atormentadas con alguna enfermedad, para que tú, Señor, seas el que cures, el médico divino. Y creemos que tú llevaste todas nuestras enfermedades de cáncer, diabetes, colesterol, de neumonía, de bronquitis. Todo desaparecen estas enfermedades por el poder de Jesucristo, porque tu palabra dice, mayores cosas que yo harán en mi nombre. Y en ese nombre poderoso, en ese nombre glorioso, declaramos sanidad para tu pueblo, porque tú dijiste, Señor, que tú viniste a sanarnos, a darnos vida, liberación. Y gracias te damos, Señor. Todo padecimiento del corazón, de estómago, de hígado, de riñones, todo derrame cerebral, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret se van. Toda infección de oídos, de dolores de muelas, de huesos, nervios alterados, inflamación en cualquier parte del cuerpo, se van por el poder de Jesús. Somos sanados y curados por las heridas tuyas, Señor. Esas heridas en la cruz del Calvario, por tus llagas, Señor. Gracias, Padre, porque tú llevaste todas las enfermedades, todos nuestros dolores, y tú eres
nuestro médico divino, y recibimos esta sanidad por fe en tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo muy amado. Gracias, Padre. Sabemos que tú nos escuchas, que tú nos amas y que te dueles de nuestros dolores, de nuestras aflicciones. Gracias, Padre, porque tú eres el Padre amante y bueno, lento para la ira, pero grande en misericordia. Ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Sana, Señor, a tu pueblo de toda enfermedad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Para honra y gloria de Dios, usted está sano. Dios es el que hace los milagros. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y Él conoce cada célula, cada hueso, cada tejido, el sistema nervioso, el aparato digestivo, el aparato circulatorio, todo Dios lo conoce. Y si Él vive dentro de nosotros, Él hace el milagro. Solamente tenemos que creer en Dios. Amén. Que creer en su poder y que creer que Él es un Dios de milagros cada día, cada mañana. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo había un estanque de Siloé donde llegaba un ángel y agitaba las aguas, y el primero que entraba quedaba sano milagrosamente. Ahora ya no necesitamos esperar esas aguas en el estanque y que el ángel venga y revuelva esas aguas. Ahora solamente pedirle a Dios. Pedid y se os dará. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Entonces tenemos que buscar a Dios, su salvación, su sanidad, su liberación para nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahora vamos a orar por las enfermedades del alma, las enfermedades mentales, espirituales, emocionales, porque sabemos que los seres humanos tenemos emociones y sentimientos y pensamientos, y que Dios quite todo aquello que nos está atormentando. El enemigo vino a robar, matar y destruir, pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, una vida hermosa, una vida abundante, una vida tranquila, una vida de paz. Mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Y la paz de Dios, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Así que vamos a orar ahora, y vemos que mucha gente aparentemente está riendo, está tranquila, pero en su interior la atormentan demonios de tristeza, de soledad, de melancolía, de angustia, de opresión, de depresión. Es el diablo atacando a tu vida, pero Dios tiene poder. Él dice en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Entonces, si tienes a Cristo, tienes la verdad y la vida. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, y tú pídele a Dios ahí donde estás. Tú sabes cuáles son las cosas que te atormentan a tu mente. También vamos a orar por los dreamers que se acuestan preocupados y se levantan con miedo porque van a enfrentar diferentes situaciones migratorias y no hay una estabilidad, no hay leyes que los protejan, pero Dios tiene poder. Si Dios los trajo a este país es por un propósito divino, y lo que Dios hace nadie lo quita de su mano. Amén. Entonces, que Dios tenga piedad de nosotros. Hay muchas cosas por qué orar a Dios. Si estás pasando una crisis económica, Dios tiene poder. Él es dueño del oro y la plata. Si estás atravesando por una crisis matrimonial, Dios tiene poder. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dice la tasa de que las estadísticas que la mayoría de los matrimonios
el 75% es porque no hay dinero y el otro 25% es por falta de amor. Y a veces hay matrimonios que cubren el 100% de desamor y de pobreza. Entonces tenemos que orar a Dios porque recordemos que el matrimonio es para toda la vida. Dice la Biblia, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces hay muchas cosas por qué orar, hay mucha necesidad. Por eso debemos de estar orando a Dios siempre, que nos ayude en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones. Dios es poderoso y Él restaura, Él nos ayuda, Él nos levanta. Dice Isaías 61, levántate, resplandece, porque tu luz ha llegado, la luz de Dios ha llegado a tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia para darte gracias por la vida que nos das. Te alabamos, te bendecimos, Señor, tu santísimo nombre, porque creemos que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que venciste y derrotaste al diablo con el poder de tu palabra y el poder de tu resurrección, porque tus palabras son espíritu, son verdad y son vida. Y escrito está en tu palabra, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tu palabra dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Escrito está que tú nos diste autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echásemos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así está escrito en tu palabra, Señor. Así con la palabra tú venciste al diablo cuando fuiste tentado en el desierto, que fuiste 40 días y 40 noches para ayunar y estar preparado espiritualmente. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios Todopoderoso, nosotros creemos a tus palabras y estamos seguros, convencidos y tenemos fe que tu palabra es poderosa. Porque escrito está, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en tu presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos tuyos, Dios poderoso, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tu palabra es la espada que corta toda atadura diabólica. La unción tuya, Dios poderoso, pudre todo yugo diabólico. Y nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa sangre preciosísima que tú derramaste para que nosotros fuésemos sanos físicamente, emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente. Y rechazamos todo espíritu inmundo, reprendemos, renunciamos y rechazamos toda obra del diablo. Nos ponemos la armadura de Dios. Tomamos el escudo de la fe con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomamos la autoridad que tú nos has dado y creemos tu palabra que dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En ese nombre precioso, glorioso y maravilloso, ese nombre que es sobre todo nombre, echamos fuera todo espíritu inmundo de alcoholismo, drogadicción, brujería, hechicería, idolatría, todo espíritu diabólico de rencor, de culpabilidad, desempleo, soberbia, orgullo, vanidad, en el nombre poderoso de Jesús, se van atados fuera a los abismos, fuera de la iglesia de Cristo. Todo espíritu inmundo de amargura, ansiedad, angustia, desánimo, desaliento, se van fuera del cuerpo de Cristo. Somos sanos, somos salvos, somos libres por el poder de Dios. Todo espíritu inmundo de desesperación, inquietud, fracaso, frustración, altivez, insomnio, adulterio, fornicación, engaño, mentira,
frustración, apostasía, soledad, opresión, depresión, ruina, miseria, pobreza, escasez, se van por el poder de Jesús. Somos libres. Y dice tu palabra que todo lo que ataremos en la tierra será atado en el cielo. Atamos todos estos demonios, los echamos al abismo, creyendo a tu palabra que mayores cosas que tú haríamos en tu nombre. Creemos a tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel y tu palabra dice que todo lo que desataremos en la tierra será desatado en el cielo. Y con esa palabra tuya, Señor, desatamos las bendiciones, empleos, promesas, bendiciones, vida abundante, sanidad divina, liberación espiritual para honra y gloria de tu nombre. Venimos aceptando tus bendiciones, tus promesas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Somos libres, somos sanos por el poder de Dios. Dios hace el milagro y no nos cuesta nada. Cristo Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Este ha sido tu programa, Caminando con Cristo. Yo soy la hermana Becky Ortega y mis hijos Benji y Brendita. Y con mucho gusto te compartimos la palabra de Dios. Y te recuerdo que hagas tu devocional, que leas 5 minutos la palabra de Dios y así vas a ir creciendo en el conocimiento de Dios y Dios te va a hablar a través de su palabra. Amén. Dios te bendiga y hasta la próxima. El próximo miércoles de 10 a 11 de la noche. Dios te bendiga. Gloria a Dios. En el nombre maravilloso. De esta forma hemos dado por terminado el programa de nuestra hermana, la conferencista Becky Ortega. Le invitamos para que nos acompañe una vez más cuando volvamos a anunciar Caminando con Cristo. El teléfono de nuestra hermana es el 602-930-3515. 602-930-3515. Si usted quisiera invitarla a alguna de sus eventos especiales, le damos a conocer una vez más, 602-930-3515, nuestra hermana conferencista Becky Ortega. Gracias por habernos acompañado y este fue su programa Caminando con Cristo.